Hace poco un libro llegó a mis manos. No sé si lo elegí yo, o si él, en su misteriosa sabiduría, me eligió a mí. Se titula No te creas todo lo que piensas, de Joseph Nguyen. Y no fue simplemente una lectura. Fue una pausa entre el ruido de lo cotidiano, un susurro entre el bullicio de los días y un suspiro honesto hacia mi interior. No exagero al decir que sus páginas no solo me enseñaron. Debo aceptar que me dejaron despierto y atento a otra realidad. Me invitaron a mirar, con una claridad casi incómoda, la forma en que he permitido que mis pensamientos definan quién soy, qué valgo, qué merezco. Porque hay lecturas que no solo informan, transforman, que no se quedan en la mente, sino que irrumpen en el alma como una verdad olvidada que, de pronto, regresa con rostro nuevo. Eso fue lo que encontré. Y es eso lo que quiero compartir contigo. No lo que decía el texto, sino lo que despertó en mí. No lo que se explica, sino lo que se revela. Y entre línea y línea comprendí que lo más peligroso no son los pensamientos que nos visitan, sino aquellos a los que decidimos creerles sin cuestionar, sobre todo cuando estos hablan de nosotros mismos. Quiero comenzar, no con resúmenes ni explicaciones, sino con lo que verdaderamente quedó latente en mí tras la última página de ese libro. Iré directo a la chispa que encendió preguntas, al nudo que se formó en la garganta, a la verdad silenciosa que me obligó a detenerme y sentir. Porque, ¿cuántas veces repetimos internamente historias que ni siquiera son nuestras? ¿Cuántas veces hemos confundido la voz de la duda con la verdad? ¿Cuántas veces hemos pretendido conocer el futuro de lo que pasará como consecuencia de nuestros errores? ¿Cuántas veces hemos sido prisioneros de una idea que en el fondo jamás fue real? Este libro no me dio respuestas definitivas, pero sí me regaló algo aún más valioso: el permiso de cuestionar, de soltar y dejar ir, de respirar. Me recordó que no solo soy mis pensamientos, que hay algo más profundo en mí, en ti, que observa, que siente, que es. Y es desde ese lugar, desde esa presencia silenciosa, que hoy quiero compartir contigo algunas reflexiones. No como quien enseña, sino como quien ha sido por una verdad sencilla y quiere extenderla, como una vela que enciende otra, en la esperanza de que también alumbre tu camino. ¿Qué pasaría si la mayor parte del sufrimiento que sentimos no viniera del mundo exterior, sino de lo que creemos sobre nosotros mismos? Imagina por un momento que el dolor que más pesa no viene de lo que nos hacen, sino de lo que nos decimos, que la verdadera herida no está en los hechos, sino en las ideas que llevamos tatuadas en el alma. No soy suficiente, no merezco amor, siempre arruino todo. ¿Qué pasaría si descubriéramos que la mayoría de nuestras tormentas nacen dentro, no fuera? Que las palabras más duras que escuchamos no vienen del mundo, sino de la voz que vive en nuestro pecho. Esa que repite viejos juicios aprendidos en la infancia, en momentos de soledad, en esas sombras que nos enseñaron a dudar de nuestra luz. Porque el mundo puede ser ruidoso, sí, pero a veces el eco más ensordecedor viene de dentro. Y no hay prisión más silenciosa y devastadora que la de una identidad basada en el miedo, la culpa o la vergüenza. Pero aquí está el milagro. Lo que creemos sobre nosotros puede cambiar. No estamos condenados a la narrativa que nos impusieron. Somos autores, no solo personajes. Podemos tomar la pluma con manos temblorosas y reescribir la historia que nos contamos. Podemos mirarnos con compasión y decirnos: no eres lo que sufriste, no eres lo que temías, eres lo que eliges creer a partir de hoy. Ese es el punto de inflexión, el despertar, el momento sagrado donde dejamos de esperar que el mundo cambie y comenzamos a sanar desde adentro, donde en vez de huir del dolor lo estudiamos, y al hacerlo, descubrimos que el verdadero poder no está en controlar lo que sucede, sino en transformar la manera en que nos vemos a nosotros mismos. Y ahí, justo ahí, el sufrimiento ya no tiene la última palabra.
En No te creas todo lo que piensas, Joseph Nguyen nos ofrece una mirada poderosa, reveladora y profundamente liberadora hacia la mente humana. Y te invito a prestar atención a lo que hoy quiero compartir. A veces, lo que más necesitamos no son palabras complejas, ni teorías que suenan sabias, sino simplemente una verdad simple, una verdad que nos haga detenernos, respirar y reconocer algo profundo dentro de nosotros mismos. Hoy quiero compartir contigo esas pequeñas, grandes enseñanzas que han transformado mi visión del mundo, que me han ayudado a encontrar paz en medio del caos y a descubrir la libertad que reside en ser simplemente quien soy. Lo que quiero compartir no es algo abstracto, sino herramientas prácticas, pequeñas claves que cuando las aplicamos, tienen el poder de cambiar todo. No es solo una invitación a pensar diferente, sino a sentir y vivir de manera diferente. A caminar con más conciencia, a soltar las cargas que nos pesan, a aprender a amar lo que somos y a perdonar lo que hemos sido. Así que nuevamente te invito a prestar atención, no solo a las palabras que voy a decir, sino a lo que cada una de ellas puede despertar en tu interior. No es casualidad que estés aquí, escuchando o viendo este video. Quizás justo ahora es cuando el aprendizaje que vengo a compartir tiene el poder de tocar tu vida de una manera única. Hoy quiero compartir contigo lo que he aprendido para que tal vez tú también puedas encontrar la paz, la libertad y la compasión que a veces parecen tan lejanas. Porque en el fondo, todos estamos buscando lo mismo, un camino de regreso a casa, a nuestro ser esencial. No necesitas ser alguien más. No viniste a esta vida para perseguir una versión ideal de ti, tallada con las expectativas de otros y pulida por la mirada ajena. No estás aquí para convertirte en un molde, ni para correr detrás de una perfección que no existe. Viniste a recordar quién eres cuando el ruido se apaga, a recordar tu esencia antes del miedo, antes del juicio, antes de que el mundo te dijera en quién debías convertirte, porque tú ya eres, desde siempre, desde lo más profundo. Pero lo olvidaste, como quien se aleja de casa y un día se encuentra perdido entre caminos que no son suyos. Creíste que la plenitud estaba allá afuera, en el logro, en la apariencia, en la aceptación. Y buscaste, una y otra vez, sin descanso. Hasta que un día algo dentro de ti susurra con una ternura antigua. Deja de buscar y vuelve a ti. Porque lo que anhelas no está afuera, no está en llegar, ni en lograr, ni en acumular. Está en recordar. Recordar el silencio que hay debajo de tanto pensamiento. Recordar la luz que nunca se apagó, aunque la hayas cubierto de dudas. Recordar la paz de ser tú, sin esfuerzo, sin máscaras, sin necesidad de demostrar nada. La plenitud no se alcanza, se permite, se revela y aparece justo cuando dejas de correr y te sientas contigo, tal como eres, y te dices, aquí estoy, y eso basta. No necesitas convertirte en nada, solo necesitas recordar que en lo más profundo de tu ser ya lo eres todo. Este libro no es simplemente una lectura de desarrollo personal, es una invitación a despertar. Con una prosa clara, cálida y directa al alma, Nguyen desmantela las falsas creencias que hemos adoptado durante años, esas que alimentan el miedo, la ansiedad, el autosabotaje y la inseguridad, para recordarnos una verdad esencial. No somos nuestros pensamientos. A través de enseñanzas prácticas, ejemplos conmovedores y reflexiones que tocan lo más profundo del ser, el autor nos guía hacia un espacio de claridad interior donde la paz, la autenticidad y la libertad no solo son posibles, sino naturales. Nos enseña que detrás del ruido mental existe una inteligencia más profunda, una voz silenciosa que siempre ha estado allí,
la de nuestro verdadero ser. Este libro es ideal para quienes buscan respuestas, para quienes están cansados del caos mental y quieren reconectar con la paz que ya habita en ellos. Es una brújula espiritual, un llamado a soltar el control, a dejar de identificarnos con pensamientos limitantes y comenzar a vivir desde el corazón. No te creas todo lo que piensas es más que un título. Es un mantra para transformar tu vida desde adentro hacia afuera. Estas son algunas de las enseñanzas que el libro me deja. Primera, no te creas todo lo que piensas. No eres tus pensamientos. La mente genera ideas todo el tiempo, pero tú no eres todo lo que piensas. Y hay que aclarar que pensar y creer no es lo mismo. Eres quien observa esos pensamientos. En el murmullo constante de la mente, donde ideas brotan como chispas en la oscuridad, donde las emociones se entrelazan con historias que repiten viejos miedos, solemos perdernos. Nos confundimos. Creemos ser la tristeza que sentimos, la ansiedad que nos invade, el juicio que nos condena. Creemos ser ese pensamiento que dice, no soy suficiente. Pero mucho, poco o nada de eso es verdad. Tú no eres esa voz que no calla. No eres el eco del pasado ni la sombra del «y si» que proyecta el futuro. Tú eres el espacio entre pensamiento y pensamiento. Eres la conciencia silenciosa que los contempla pasar, como quien observa hojas llevadas por las corrientes sin aferrarse a ninguna. La mente hablará, como lo hace el viento entre los árboles, pero tú eres el árbol, firme, presente, eterno. Cuando comprendes que no eres lo que piensas, algo se abre. Un umbral invisible hacia la libertad. Porque si no eres tus pensamientos, tampoco eres tus miedos, ni tus culpas, ni tus límites. Eres mucho más. Eres la presencia que abraza sin juicio. Eres el hogar donde hasta los pensamientos heridos encuentran descanso. Y desde ahí, desde esa verdad tan íntima y olvidada, comienza la transformación. No desde la lucha, sino desde la paz de quien ya no necesita creerse todo lo que la mente dice. El sufrimiento nace de la identificación con la mente. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento viene cuando creemos ciegamente lo que pensamos. Hay una diferencia sutil y a la vez abismal entre el dolor y el sufrimiento. El dolor es humano, es real. Es la herida que sangra cuando la vida nos rasga con su crudeza. Es la pérdida, el adiós, la traición, el error. El dolor nos toca como la lluvia inevitable. Pero el sufrimiento nace después, en silencio, cuando la mente toma el dolor y lo convierte en una historia que no cesa. Sufrimos no por lo que ocurrió, sino por lo que nos decimos una y otra vez sobre lo que pasó. Sufrimos cuando confundimos nuestros pensamientos con la verdad, cuando la mente nos susurra, esto no debería haber pasado, no soy suficiente, nunca saldrás de aquí, y decidimos creerlo sin cuestionarlo, sin respirar siquiera entre línea y línea. La mente, con su afán de protegernos, nos encierra. Crea cárceles invisibles con barrotes de palabras. Nos cuenta cuentos donde siempre perdemos, donde siempre duele, donde el final es una condena. Y cuanto más nos identificamos con ese relato, más profunda es la herida. Pero tú no eres ese relato, pero sí eres tú quien lo escucha. Y ese simple reconocimiento, que parece pequeño como una semilla, puede abrir grietas de luz en las paredes más oscuras. Comprender esto no borra el dolor, pero le quita, le resta el eco, le apaga la repetición. Porque cuando dejas de identificarte con la mente, el sufrimiento pierde su ancla. El mar aún tiene olas, sí, pero ya no te arrastran. Ahora puedes verlas venir, tocarlas con compasión y dejarlas pasar. Allí comienza la verdadera libertad. No cuando todo se calma afuera,
sino cuando decides no creerte todo lo que tu mente grita adentro. La paz no se encuentra, se redescubre. La paz ya está dentro de ti. Solo necesitas dejar de lado el ruido mental para reencontrarla. No es en la cima de una montaña sagrada, ni en los silencios perfectos del mundo donde hallarás la paz. No está escondida en las palabras de un sabio, ni encerrada tras las puertas del mañana. La paz no es un tesoro a descubrir, sino un hogar al que regresar. Ya vive en ti, siempre lo ha hecho. Solo que, en medio del ruido incesante de la mente, la olvidamos. En el ir y venir de pensamientos que gritan lo que falta, lo que duele, lo que no somos, dejamos de oír su susurro. Nos distraemos con tormentas internas que no son más que ecos. Nos perdemos en laberintos que la mente dibuja con maestría, y nos convencemos de que la paz es algo lejano, algo que se gana, algo que se busca, pero número. La paz no se conquista, la paz se permite. Está allí, justo detrás del último pensamiento que creíste necesario. Está en el espacio entre una preocupación y otra, en la respiración profunda que no llevas prisa en soltar, en el momento en que eliges no reaccionar, sino simplemente ser. La paz no necesita que hagas más, sino que sueltes más juicios, más prisas, más exigencias, más ruido. Y cuando lo haces, cuando por fin dejas de correr hacia afuera y te detienes en ti, ocurre lo mágico. No es que encuentres la paz, es que ella te recuerda, te reconoce, te abraza. Porque la paz nunca te abandonó. Tú solo habías olvidado el camino de vuelta a casa. No intentes controlar tus pensamientos. Aprende a soltarlos. El control crea más tensión. La libertad llega al observar sin aferrarse. La mente, como un cielo vasto, no se puede domar. Los pensamientos son nubes, algunos ligeros y suaves, otros densos y oscuros. Vienen y van, sin pedir permiso, sin seguir un orden, sin razón aparente. Intentar controlarlos es como querer atrapar el viento con las manos. Mientras más lo fuerzas, más se escapa. Nos han enseñado a luchar con lo que sentimos, a censurar lo que pensamos, a reprimir lo que no entendemos. Pero ese intento de control, ese impulso de moldear cada pensamiento como si debiera obedecer nuestros deseos, solo crea más ruido, más rigidez, más sufrimiento. Y sin embargo, hay una sabiduría en el soltar, en mirar sin aferrarse, en dejar que los pensamientos pasen como hojas que arrastra el río, sin necesidad de recoger cada una, sin identificarse con ninguna. Porque tú no eres lo que piensas. Eres el espacio que los contempla, el testigo silencioso que observa sin juicio, sin urgencia. Allí, en esa quietud sin control, sin tensión, sin miedo, nace la libertad. No se trata de forzar la mente al silencio, sino de aprender a no temer su ruido, de saber que no necesitas batallar con cada sombra, porque no todas las nubes anuncian tormenta, y que incluso cuando tu mente grite, puedes elegir no responderle. Soltar no es resignarse, es confiar, es regresar a casa, sin la carga de tener que tenerlo todo resuelto. Y en ese gesto suave, invisible para el mundo pero poderoso para el alma, comienzas a vivir con más ligereza. Comienzas, por fin, a respirar en paz. La mente ama crear problemas que no existen. La mayoría de nuestros miedos y preocupaciones no son reales, sino construcciones mentales. La mente, inquieta artesana de ilusiones, suele tejer con hilos invisibles los más densos laberintos. Le encanta jugar a ser arquitecta de problemas que jamás han nacido, sembradora de tormentas en cielos despejados. Le basta una chispa, una palabra maldicha, una mirada sin intención, para encender fuegos que solo existen en la fricción de nuestros pensamientos. Así, noche tras noche,
Nos cuenta historias que no son ciertas, nos pinta futuros oscuros que no han llegado y nos convence de peligros que nunca estuvieron allí. La mayoría de nuestros miedos, como sombras proyectadas por una vela temblorosa, no tienen sustancia. Son apenas susurros de una mente que ha olvidado cómo habitar el momento presente. Nos preocupamos por escenarios que no han ocurrido, sufrimos por palabras que aún no se pronuncian y nos defendemos de heridas que no existen más que en el teatro de nuestras suposiciones. Y sin embargo, cuando nos detenemos, de verdad nos detenemos, y escuchamos con el corazón, descubrimos una verdad silenciosa. No hay monstruos bajo la cama, solo pensamientos desbocados que hemos confundido con realidad. En el instante en que dejamos de creerle todo a la mente, nace una libertad sagrada, una ligereza. Como si alguien abriera una ventana en una habitación cerrada por años. Vivir no es temer. Vivir es despertar. Y al despertar comprendemos que no necesitamos resolver problemas imaginarios, sino simplemente regresar a casa, a la hora donde todo está bien, donde siempre estuvo bien. Tu valor no depende de tu productividad, ni de la aprobación de otros. Eres valioso por quien eres, no por lo que haces o lo que otros piensan. Has sido valioso desde el primer aliento, antes de que hicieras algo digno de elogio, antes de que supieras siquiera cómo pronunciar tu propio nombre. Tu valor no está atado a tus logros, ni se mide por los aplausos que recibes o los pendientes que tachas de una lista interminable. No eres una máquina de hacer, ni un proyecto en constante evaluación. Eres, sencillamente, una chispa irrepetible de existencia. Y eso es suficiente. Pero a veces tristemente pretendemos olvidarlo. Nos perdemos en la obsesión de ser más, de demostrar, de merecer. Convertimos cada día en una competencia silenciosa, cada conversación en una búsqueda sutil de aprobación. Como si nuestra valía pudiera caducar al final del día si no hemos sido útiles, perfectos, eficientes. Como si necesitáramos ganarnos el derecho a existir. La verdad, sin embargo, es mucho más tierna. No necesitas ser productivo para merecer descanso. No necesitas ser celebrado para merecer amor. No necesitas hacer nada para ser alguien. Eres digno simplemente por ser. Así como una flor no tiene que justificar su belleza, ni un cielo su inmensidad, tú no tienes que explicar tu existencia. Ya eres completo, ya eres luz. La opinión de los demás es un reflejo de su mundo, no del tuyo. Que no te definan sus juicios ni sus expectativas. Tu esencia es más profunda que cualquier etiqueta. Hay un lugar dentro de ti que sigue intacto, sin heridas, sin condiciones, sin máscaras. Allí vive tu verdad, serena y eterna, recordándote que no necesitas probar nada. Hoy, haz las paces contigo. Déjate en paz. Deja de exigirte tanto. Y mírate como mirarías a un ser querido, con ternura, con paciencia, con amor incondicional, porque así deberías mirarte siempre. No por lo que haces, no por lo que otros ven, sino por lo que eres, incluso cuando nadie te ve. El momento presente es suficiente. Cuando habitas el ahora, desaparecen la ansiedad del futuro y la culpa del pasado. Hay un lugar al que rara vez vamos, aunque esté siempre al alcance. El momento presente. No hace ruido, no se impone, no nos exige nada. Solo espera, como un árbol paciente, a que recordemos que allí, en ese instante puro y silencioso, todo lo que necesitamos ya está. Vivimos corriendo, atrapados en relojes que no perdonan y pensamientos que no se detienen. La mente nos arrastra al futuro con promesas de control y miedo, o nos encadena al pasado con cadenas de culpa y arrepentimiento. Así vamos de un tiempo a otro, sin tocar verdaderamente la vida. Porque la vida, la real, no está allá, está aquí, en este segundo que respiras.
Cuando habitas el ahora sucede algo sutil, casi mágico. La ansiedad se disuelve como niebla al sol. No hay nada que temer porque el futuro aún no ha llegado. Tampoco hay culpa porque el pasado ya se ha ido. Solo queda este instante, este suave y silencioso ahora que te abraza sin condiciones. En el presente no necesitas mejorar nada. No necesitas ser nadie más. No necesitas alcanzar ningún punto, porque el ahora es completo en sí mismo. No le falta nada. Y tú, dentro de él, tampoco. Imagina por un momento que pudieras soltarlo todo, que dejas caer el peso de las preocupaciones que aún no existen y las heridas que ya no están, que solo respiras, que escuchas el latido de tu corazón sin prisas, que te permites ser. En ese espacio sagrado lo cotidiano se vuelve milagro. El sonido del viento, la luz dorada en la tarde, el roce de una mano amiga. El momento presente es suficiente, más que suficiente. Es un refugio, un templo, un regalo envuelto en silencio. Y cada vez que vuelves a él, te vuelves a ti. Vuelves a casa. La conciencia es tu verdadero hogar. No eres el personaje que tu mente ha creado, sino la presencia silenciosa que lo observa todo. No eres la voz en tu cabeza. No eres ese personaje ruidoso que corre, que teme, que juzga, que compara, que nunca parece ser suficiente. No eres el protagonista del drama que tu mente repite una y otra vez con distintos escenarios. Todo eso es solo una historia. Tú eres quien observa la historia. Eres la quietud que permanece cuando los pensamientos se agitan. Eres la presencia que mira con ternura, con paciencia, con una sabiduría antigua que no necesita palabras. Eres el espacio donde todo ocurre, pero que no se confunde con lo que ocurre. La conciencia, el fondo sereno detrás de cada emoción, el hogar al que puedes volver incluso cuando todo lo demás se desmorona. Tu mente te ha construido una identidad como quien escribe un guión, con papeles que interpretar, con máscaras que sostener, con una versión de ti que necesita probar su valor, defenderse, encajar. Pero tú no eres ese papel, eres el escenario, eres la luz que lo ilumina todo. Siempre has estado ahí, desde el principio, mirando sin juicio, amando incluso cuando olvidabas amarte. Cuando vuelves a esa conciencia, cuando recuerdas que no eres lo que piensas sino quien puede ver los pensamientos ir y venir, algo dentro de ti se ablanda. El personaje suelta sus armas, el corazón se relaja y entiendes que nunca estuviste roto. Solo estabas distraído, creyendo ser algo que no eres. La conciencia es tu verdadero hogar. Allí no hay exigencias, no hay condiciones, no hay necesidad de cambiar nada. Solo estar, solo ser. Y en ese ser, todo cobra sentido. Allí, en ese silencio profundo y lleno de vida, descubres que siempre fuiste más que suficiente, que siempre fuiste libre. El ego es solo una historia que hemos aceptado. La identidad personal es una construcción. Puedes reescribirla, o mejor aún, trascenderla. El ego no es más que una historia que comenzamos a escribir sin saberlo, recogiendo palabras, gestos, miradas, expectativas. Una narrativa tejida con hilos prestados, lo que otros dijeron de nosotros, lo que creímos necesitar para ser amados, lo que aprendimos a temer para sentirnos seguros. Desde niños nos enseñaron a tener un nombre, una forma, un lugar. Nos hicieron pensar que éramos eso, el rol, la etiqueta, el reflejo en el espejo. Y así empezamos a vestirnos con disfraces invisibles, repitiendo frases como: yo soy así, yo no puedo, yo necesito que me vean, yo valgo, si me reconocen. Sin darnos cuenta, nos convertimos en prisioneros de una identidad que nunca fue nuestra por completo. Sin darnos cuenta,
nos convertimos en prisioneros de una identidad que nunca fue nuestra por completo. Pero el ego, ese pequeño yo que tanto se defiende, que compara, que busca validación, no es tu verdad. Es solo una construcción, una versión, un personaje dentro de una obra que puedes cambiar o abandonar. Tú eres más vasto que cualquier historia. Eres la página en blanco antes de que comenzaran a escribir sobre ti. Eres la conciencia que puede mirar esa historia y decidir: esto ya no me define. Puedes reescribir tu relato con nuevas palabras, más honestas, más libres, más tuyas, o, mejor aún, puedes soltar la pluma. Dejar de contarte quién eres y empezar a descubrirlo, instante a instante, sin necesidad de etiquetas, sin miedo a no encajar. Trascender el ego no es desaparecer, es volver a casa. Es recordar que lo que eres no cabe en una definición, que tu esencia no necesita adornos ni defensas, que tu alma, silenciosa y luminosa, siempre ha sabido el camino. Cuando dejas de aferrarte a la historia, comienzas a vivir la vida sin guión, sin personaje. Solo tú, profundamente tú. Y en ese espacio sagrado todo lo demás, el miedo, el juicio, la comparación, simplemente se desvanece. Porque al final, lo único verdadero es el ser que observa, el que ama, el que es. Los pensamientos no necesitan ser combatidos, solo desatendidos. Deja de alimentarlos con atención y desaparecerán por sí solos. No todo lo que cruza tu mente necesita un asiento en tu alma. Los pensamientos, esos visitantes incansables, llegan sin invitación, con voces que a veces susurran, a veces gritan. Te prometen certezas, te proyectan miedos, te arrastran a escenas que no existen. Y tú, sin darte cuenta, te sientas con ellos, los escuchas, los crees, y empiezas a cargar un peso que no te pertenece. Pero aquí está la verdad que alivia. Los pensamientos no necesitan ser vencidos. No son enemigos a los que haya que luchar. Solo necesitan no ser alimentados, como el fuego que se apaga sin leña, como una sombra que desaparece cuando dejas de mirarla con temor. Si no les das tu atención, si no les das tu energía, si no los conviertes en verdad con tu creencia, se disuelven, se van, vuelven al lugar de donde vinieron, la nada. No es resistencia lo que los disuelve, es indiferencia. Una dulce indiferencia que nace del amor propio, de la conciencia despierta que sabe que tú no eres lo que piensas, que tus pensamientos no son más que nubes pasajeras en el cielo vasto de tu ser. Algunas son oscuras, sí, pero ninguna puede tocar el cielo mismo. No necesitas gritarles que se callen, solo mira hacia otro lado. Vuelve a la respiración, al latido, al momento presente, a ese espacio tranquilo que siempre ha estado ahí, esperando que regreses a casa, y cuando lo haces, cuando dejas de alimentar al pensamiento con tu atención, ocurre el milagro silencioso. Todo se calma, todo se aclara, todo vuelve a su lugar, porque tú no eres la tormenta, eres el cielo. La resistencia a lo que es crea más dolor. Aceptar la realidad tal como es, sin juicio, libera profundamente. La vida no duele por lo que es, sino por lo que resistimos de ella. Nos aferramos a cómo deberían ser las cosas, cómo deberían actuar los demás, cómo deberíamos sentirnos nosotros. Y en ese debería, en esa lucha silenciosa contra lo que ya es, nace el verdadero sufrimiento. Como quien empuja el mar con las manos o discute con la lluvia por mojar, nos desgastamos intentando cambiar lo inevitable, rechazando el presente como si no fuera suficiente. Pero lo que duele no es la realidad, sino la fricción con ella. La pérdida duele más cuando nos negamos a soltar. La tristeza pesa más cuando creemos que no deberíamos sentirla. La imperfección hiere cuando insistimos en que todo debería ser distinto.
Y entonces, la vida, con su profunda sabiduría, nos susurra lo que tanto hemos olvidado. La paz no llega al cambiar lo que es, sino al dejar de pelear con ello. Aceptar no es rendirse. Aceptar es abrazar lo que sucede sin juicio, sin etiquetas, sin la necesidad de entenderlo todo. Es mirar el momento presente a los ojos y decirle: te veo, te recibo, te dejo ser. Y en ese acto humilde y valiente, algo en nosotros se libera, como si al soltar la cuerda, dejáramos de lastimarnos las manos. Aceptar la realidad tal como es, con su belleza y su caos, no nos encadena, nos abre las puertas. Nos permite vivir con menos miedo, con más suavidad. Nos invita a caminar con la vida, no en contra de ella. Porque cuando dejas de resistir lo que es, lo que queda es presencia. Y en la presencia hay paz, hay claridad, hay libertad. Y quizá lo más hermoso, hay una ternura inmensa por la vida tal como es. No perfecta, no predecible, pero profundamente real. No necesitas ser alguien más, necesitas recordar quién eres. La plenitud llega cuando dejas de buscar fuera y conectas contigo mismo. No viniste a esta vida para perseguir una versión ideal de ti, tallada con las expectativas de otros y pulida por la mirada ajena. No estás aquí para convertirte en una copia o imitación, ni para correr detrás de una perfección que no existe. Viniste a recordar tu esencia antes del miedo, antes del juicio, antes de que el mundo te dijera en quién debías convertirte. Porque tú ya eres, desde siempre, desde antes, desde lo más profundo. Pero lo olvidaste, como quien se aleja de casa y un día se encuentra en medio del bosque, perdido entre caminos ajenos. Creíste que la plenitud estaba allá afuera, en el logro, en la apariencia, en la aceptación, y buscaste, una y otra vez, sin descanso. Hasta que un día, quizá hoy, algo dentro de ti susurra con una ternura antigua: deja de buscar y vuelve a ti, porque lo que anhelas no está fuera, no está en llegar, ni en lograr, ni en acumular. Está en recordar el silencio que hay debajo de tanto pensamiento. Recordar la luz que nunca se apagó, aunque la hayas cubierto de dudas. Recordar la paz de ser tú, sin esfuerzo, sin máscaras, sin necesidad de demostrar nada. La plenitud no se alcanza, se permite, se revela, y aparece justo cuando dejas de correr y te sientas contigo, tal como eres. Con tus heridas, con tu ternura, con tu verdad al descubierto. Y te dices: aquí estoy, y eso basta. No necesitas convertirte en nada. Solo necesitas recordar que, en lo más profundo de tu ser, ya lo eres todo. Tu mente busca seguridad, pero tu alma busca libertad. Vivir con autenticidad implica abrazar lo desconocido y confiar. La mente, siempre tan ansiosa por encontrar certezas, se aferra a la seguridad como si fuera un refugio invulnerable. Cada pensamiento, cada miedo, cada plan está teñido por la necesidad de control, de saber qué vendrá, de evitar lo incierto, de trazar un camino recto donde no haya sorpresas ni obstáculos. La mente quiere puertas cerradas, cerraduras firmes y caminos previsibles. Busca respuestas, busca reglas, busca estructura, pero el alma no pide certezas. Antes de continuar, y si como a mí, este tipo de contenido también te toca el alma y te acompaña en tus propios silencios y despertares, te invito con el corazón abierto a ser parte de esta travesía. Suscríbete, comparte este mensaje con quien lo necesite y visita nuestro canal, un pequeño refugio de palabras donde el crecimiento, la esperanza y la luz encuentran su espacio. Para concluir, quisiera dejarte con una imagen que resume lo que este libro sembró en mí.
El alma, nuestra alma, no quiere barreras ni fronteras. No entiende de límites impuestos ni de muros heredados. Ella anhela expandirse, tocar lo eterno en lo cotidiano, abrazar sin miedo, ser sin permiso. Porque el alma es vasta, libre por naturaleza, y cada vez que la reducimos a etiquetas, a juicios, a miedos que no le pertenecen, algo dentro de nosotros se marchita. Pero cuando la dejamos volar, cuando le damos espacio para sentir, para sanar, para amar sin condiciones, entonces, sí, vivimos de verdad. Y quizás, solo quizás, de eso se trata todo esto, de recordarnos que vinimos a cruzar puentes, no a construir muros, a abrir el corazón, no a cerrarlo, a hacer luz, incluso en medio de nuestras propias sombras. El alma es un vasto océano que necesita espacio para nadar, para expandirse, para tocar horizontes lejanos y desconocidos. El alma no teme al vacío, sino que lo abraza con una fe tan profunda que es capaz de fluir en la corriente del misterio sin resistencia. El alma sabe que la verdadera libertad no se encuentra en lo conocido, sino en lo inexplorado. En ese espacio sin mapas ni garantías donde el ser se encuentra a sí mismo, sin máscaras, sin promesas, solo en la vastedad de su propia esencia. Vivir con autenticidad no es seguir el sendero que otros ya han marcado. No es caminar sobre un suelo firme, ni encontrar seguridad en lo predecible. Vivir con autenticidad es lanzarse al abismo con la certeza de que, incluso en la caída, seremos nosotros mismos. Es caminar sin saber qué hay al final del camino, pero sintiendo una paz profunda al saber que la dirección correcta es la que nace del corazón, no de la mente. Es confiar en la vida, en su fluir, en su caos. Es confiar en nuestra vulnerabilidad y nuestra fortaleza al mismo tiempo. Es aceptar que la incertidumbre es la única verdad que podemos abrazar. Y en esa aceptación encontramos una libertad más pura y más nuestra que cualquier seguridad construida. Porque al final, la verdadera libertad no se encuentra en lo que controlamos, sino en lo que somos capaces de soltar. En el momento exacto en que dejamos de aferrarnos al miedo y nos entregamos al desconocido con el corazón abierto. Detrás de cada pensamiento negativo hay una creencia limitante. Cuestiona esas creencias y descubrirás un nuevo nivel de verdad. Detrás de cada pensamiento negativo, detrás de cada sombra que oscurece tu mente, hay una creencia que se esconde en los rincones más profundos de tu ser. Una creencia que, sin que lo sepas, te dicta lo que eres capaz de hacer, lo que mereces, lo que puedes alcanzar. Es como un eco distante que resuena sin cesar, susurrando que no eres suficiente, que el miedo es más grande que la esperanza, que el fracaso te espera en cada paso. Y lo curioso es que, muchas veces, ni siquiera somos conscientes de esas creencias. Son como raíces invisibles que crecen bajo la superficie, alimentadas por el miedo, por las heridas no sanadas, por todo lo que hemos oído y creído a lo largo de los años. Creemos que esos pensamientos son verdades inquebrantables, pero en realidad no son más que los ecos de historias que hemos permitido contar sobre nosotros mismos. Pero, ¿qué pasaría si pudiéramos detenernos un momento en medio de ese torbellino mental y mirar más de cerca? ¿Qué pasaría si, en lugar de seguir corriendo detrás de esos pensamientos, nos detuviéramos a cuestionarlos, a desafiarlos con el coraje de quienes buscan su propia verdad? Porque, al hacerlo, descubriríamos que esos pensamientos negativos no son verdades absolutas. Son solo creencias limitantes que hemos aceptado, como una capa pesada sobre nuestro ser. Y al cuestionarlas, al mirarlas de frente y decirles, no eres la verdad de quien soy, comenzamos a despojarnos de esa capa. Nos liberamos poco a poco de las ataduras invisibles que nos mantenían prisioneros. La verdad siempre ha estado ahí, esperando ser vista. Una verdad más grande, más expansiva,
más luminosa. Una verdad que dice que somos más fuertes de lo que creemos, más capaces de lo que pensamos, más dignos de lo que imaginamos. Al mirar nuestras creencias limitantes con valentía, descubrimos un nuevo nivel de verdad, una verdad que no está atada a los miedos del pasado ni a las expectativas ajenas, sino a la infinita posibilidad de lo que podemos ser. Así, cada pensamiento negativo se convierte en una oportunidad, en un portal hacia la libertad, porque al cuestionar lo que nos limita, tocamos la esencia misma de lo que somos. Seres infinitos, creados para expandirnos, para elevarnos, para vivir sin las cadenas de lo que alguna vez creímos posible. La sabiduría no está en la mente, sino en el silencio entre pensamientos. El verdadero entendimiento surge cuando dejas de pensar y simplemente eres. La sabiduría no reside en la mente. No está en la tormenta de pensamientos que siempre gira y gira, buscando respuestas que nunca parecen llegar, persiguiendo soluciones que nunca parecen suficientes. La mente, siempre en su afán de comprenderlo todo, de categorizar, de analizar, se convierte en una maraña interminable de palabras, de juicios, de preguntas sin fin. Y creemos que ahí, en ese ruido constante, es donde se encuentra la verdad. Pero la verdad nunca se encuentra en el ruido. La sabiduría no está en las palabras, ni en las ideas que construimos sobre el mundo. Está en el silencio que queda entre esos pensamientos, en ese espacio vacío donde no hay necesidad de hacer, ni de resolver, ni de entender. En ese instante fugaz pero eterno, cuando el pensamiento se disuelve y nos quedamos por un momento simplemente siendo. Es en ese silencio donde la verdad susurra, suave como el viento que acaricia la piel. Es en ese espacio sin forma, sin intención, donde el alma se encuentra consigo misma, libre de las ataduras de la mente que tanto nos agobian. Ahí, en el vacío entre los pensamientos, la sabiduría se revela como un suspiro profundo, como una paz que no se busca, pero que se encuentra en el instante exacto en que dejamos de intentar comprenderlo todo. El verdadero entendimiento surge cuando, por un momento, dejamos de pensar, cuando soltamos la necesidad de tener todas las respuestas, cuando dejamos que la mente se calme y nos sumergimos en la pureza de la experiencia, sin etiquetas, sin juicios, solo siendo. Es entonces cuando descubrimos que la sabiduría no es algo que se aprende, sino algo que se recuerda. No es una carga que llevamos, sino una esencia que siempre ha estado ahí, esperando a ser revelada en el susurro de nuestro ser. Y es en ese momento, en el silencio profundo entre los pensamientos, donde podemos finalmente escuchar la melodía de nuestra verdadera naturaleza, la cual nunca ha dejado de cantar. Porque la sabiduría no se encuentra en lo que pensamos, se encuentra en lo que somos, cuando dejamos de ser esclavos de nuestra mente, y simplemente somos. Estas enseñanzas no son meras ideas hermosas que adornan las páginas de un libro. No son solo palabras que se quedan flotando en el aire, esperando ser olvidadas en la siguiente distracción del día. Son semillas, pequeñas pero poderosas, plantadas en el jardín del corazón, esperando ser cultivadas con paciencia, con amor, con la firmeza de quien sabe que el verdadero cambio no llega de un golpe, sino de una transformación interior que se construye día tras día. Cada uno de estos pensamientos es una herramienta, un instrumento para construir una vida más plena. No son conceptos abstractos que quedan distantes, inaccesibles. Son puertas abiertas hacia una forma de vivir más auténtica, más libre, más presente. Son invitaciones a mirar el mundo con ojos nuevos, con la mirada limpia de quien se ha liberado de las cargas del juicio y el miedo, y ha aprendido a caminar con la suavidad del que acepta la impermanencia de todo lo que le rodea. Estas enseñanzas nos hablan de conciencia, de estar despiertos, realmente despiertos, a la vida que nos rodea. Nos recuerdan que la verdadera paz no se encuentra en la huida, ni en la búsqueda frenética de un futuro incierto,
sino en la plena aceptación del momento presente, tal y como es. Nos enseñan a abrazar lo que es, sin resistencia, sin prisas, sin deseos de cambio. A ser conscientes de cada paso, cada aliento, cada suspiro de existencia. Nos hablan de libertad, una libertad que no está en escapar de las responsabilidades ni en evadir las dificultades, sino en liberar la mente de sus propias ataduras. La libertad de dejar de ser esclavos del pensamiento, de las expectativas, de las voces ajenas que nos dicen quiénes debemos ser. La libertad de ser nosotros mismos, sin máscaras que nos separen de nuestra esencia más pura. Y finalmente, estas enseñanzas nos hablan de compasión, de abrazar el sufrimiento, el de los demás y el nuestro, con la misma ternura con la que un padre abraza a su hijo herido. Nos invitan a no juzgar, a no separar, sino a ver en cada ser humano un reflejo de nuestra propia humanidad. A mirar con amor, con comprensión, con la certeza de que cada uno de nosotros está en su propio viaje, buscando la luz en medio de la oscuridad. Estas enseñanzas son mucho más que palabras. Son la llave para una vida más profunda, más plena, más real. Son una invitación a recordar lo que hemos olvidado, que la verdadera sabiduría, la verdadera libertad y la verdadera compasión están dentro de nosotros, esperando ser despertadas. Y todo lo que necesitamos hacer es tomar lo que por derecho es nuestro. Te invito, con la humildad de quien también busca, a perderte en las páginas de este libro y de tantos otros que esperan en silencio ser descubiertos. No porque tengan todas las respuestas, sino porque a veces basta una sola frase para abrir una puerta interior que creías cerrada. Busca entre líneas no solo lo que deseas encontrar, sino lo que tu alma calladamente anhela: consuelo, claridad, coraje, o quizás solo compañía en el camino. Porque los libros no son solo palabras encuadernadas, son susurros de otros corazones que, como el tuyo, se preguntaron si había más. Y quizás, al leer, no halles certezas absolutas, pero sí luces pequeñas y profundamente verdaderas, que te ayuden a recordar que lo que buscas, tal vez, ya te habita. Gracias por escuchar.